podemos pagar porque a nosotros tampoco nos pagan. Debe ser un error del banco porque ya efectuamos el pago hace un mes. Le recomendamos llamar más tarde. Cuando un comprador no paga, tiene muchas excusas. Con nuestro seguro de crédito, evita que tus cuentas por cobrar se vuelvan un problema para tu negocio. Seguros Confianza. Además de respaldar proyectos, te ayudamos a identificar personas confiables. Encuéntrate con esos sabores que no están en el menú. Regresa a los lugares que no están en las guías. Redescubre esos momentos juntos. Y disfruta en estas vacaciones del modo sentir. Con tus consumos en agencias de viaje, aerolíneas, hosterías y hoteles, participa por una nueva experiencia a tu elección. Conoce más, elige el destino y regístrate en dinersclub.com.es. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube, por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:11. Las 8 de la mañana con 11 minutos. Queremos presentar un saludo de afecto, de respeto y de cariño, ¿por qué no?, al ex candidato presidencial, el señor general Paco Moncayo, que tiene la bondad de acompañarnos una vez más, en la parte final de una década que la estaba recordando justamente este instante el periodista que les habla. Sí, en efecto, tuvimos un buen ojo y renegamos del futuro que iba a acontecer, porque tuvimos la oportunidad de conocer previamente a los que iban a ejercitar un liderazgo de las características que afrontó el país y que asimiló la comunidad nacional. Y teníamos razón, y coincidimos en aquello, incluso de lo que yo recuerdo precisamente con el general Moncayo y con otras personalidades ecuatorianas. Y han pasado 10 años y el pueblo ecuatoriano de a poco ha ido dándonos, otorgándonos la razón. Pero sigamos adelante. Yo he invitado al general Moncayo, he invitado también a la ex candidata presidencial, doctora Cynthia Viteri. Ojalá podamos contar también con la opinión del ex candidato presidencial, el señor Dalo Bucarán, porque el pedido formulado por el señor presidente de la República, oportuno, necesario, indispensable, prioritario por el bien de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros nietos, el futuro del país, de la patria. Los chicos, este momento requieren de que tanto los ex candidatos a la presidencia de la República como el actual mandatario cumplan con su compromiso de luchar en contra de esta funesta realidad que en otros países ha terminado prácticamente con la juventud. Y aquí no estamos tan atrás, no estamos quedando, lamentablemente tengo que decirlo así, no estamos quedando atrás de otras importantes comunidades vecinas o algunas lejanas, cuya juventud ha cavado su tumba al entrar en las drogas, al ingresar en el infierno de la drogadicción. Y queremos saludar esta iniciativa del señor presidente Lenín Moreno y esta invitación noble como para, recordando su compromiso con esta campaña, que no debe parar solamente en la cuña radial, en el spot televisivo,
en una que otra conferencia de los maestros de escuela o de colegio o de universidades, debe quedar en la conciencia nacional que tenemos que defender a nuestros jóvenes de la drogadicción. Y el señor presidente Lenín Moreno dice que, recordando las posiciones que mantuvieron, especialmente Cynthia Viteri y el general Paco Moncayo, los que más énfasis pusieron en su plan de lucha contra las drogas, nuevamente comparezcan a su despacho para conversar, triangulando, yo creo que ha de ir también el señor Dalo Bucarán, ex candidato a la presidencia, precisamente también a dar su aporte de apoyo. Los políticos ecuatorianos, los que aspiran a ser presidentes de la República o simplemente tienen una misión con la juventud, este momento tienen que demostrar afecto a esta campaña que quiere inaugurar de esta manera, con esta convocatoria, Lenín Moreno, presidente de la República. No permitiremos que las drogas arrebaten, cercenen el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Necesitamos la corresponsabilidad de toda la sociedad. He solicitado a la Secretaría Técnica de Drogas la revisión de las tablas y que para ello conforme un equipo técnico de trabajo que convoque a los candidatos presidenciales que hicieron propuestas sobre este tema. Invitamos muy afectuosamente a la doctora Cynthia Viteri, al general Paco Moncayo y a todos quienes deseen incluir sus aportes para resolver este grave problema social. Los menciono a ellos porque hicieron énfasis en este tema durante la campaña. Hay una convocatoria un poco más amplia de parte del señor presidente Lenín Moreno, que yo la he escuchado. Ojalá ustedes la puedan ubicar. Ahí comenta algunas particularidades de la campaña. ¿Cuál podría ser el aporte, naturalmente que yo me anticipo en solicitarle, circunstancias que usted las descifrará y le planteará al propio mandatario Lenín Moreno en la ocasión que tienen de asistir a su despacho? ¿Qué le parece la iniciativa para comenzar, señor general Paco Moncayo? La candidata, por favor. La verdad, Gonzalo, en primer lugar, un saludo muy afectuoso a usted, a todo el personal de esta importante emisora. Un saludo a todos los escuchas de esta entrevista. La verdad, Gonzalo, es que debemos felicitar esta nueva iniciativa del presidente Lenín Moreno. Durante un mes nos ha dado ciertos mensajes que nos llaman al optimismo, a la esperanza. Hay otro ambiente en el Ecuador. Sentimos que se acabó esa situación de ataques, insultos, ofensas, descalificaciones, persecuciones. Ya solo eso nos permite respirar un poco mejor a los ecuatorianos y hay que celebrarlo. Ahora en este campo, Gonzalo, con usted hemos conversado mucho tiempo. Hay muchísimo que hacer en el tema de seguridad. Gonzalo, le invito a los ecuatorianos a colocarnos 2006 y colocarnos 2017. Y a mi juicio, objetivo, esto no es correísmo, anticorreísmo, esta ha sido una década perdida en el tema de la seguridad ciudadana. Usted no hablaba el 2006, yo ya era alcalde, teníamos un excelente plan de seguridad en el Distrito Metropolitano, usted no hablaba en el 2006, por ejemplo, de un país cartelizado, de un país donde operan, según los expertos, los cárteles de México, de Italia. De eso no se hablaba. La seguridad en el país en esta década no es precisamente algo que al gobierno pueda satisfacerle.
Y hay razones, hay causas. Mire, Gonzalo, teníamos un sistema antes de Montecristi, por el cual los municipios podían pedir ciertas competencias que estaban en condiciones de enfrentar. Usted recordará, Quito primero, Guayaquil también, Cuenca, solicitamos la competencia de seguridad ciudadana. Llegó Montecristi, en la Constitución pusieron que la seguridad es competencia exclusiva del Ejecutivo del nivel central y desarmaron un sistema que es indispensable volver a armar. Aquí en esta radio, Gonzalo, cuando presenté el proyecto de ley de seguridad ciudadana cuando era asambleísta, expliqué en qué consistía la seguridad ciudadana. ¿Cuáles eran los nuevos paradigmas que se están aplicando en todas partes del mundo? Sin embargo, ese proyecto nunca fue tratado en la Asamblea. Y publicaron un proyecto, el famoso Código de las Instituciones de Seguridad, y le pusieron la palabrita ciudadana. Pero en esa ley no tiene nada que ver con los nuevos paradigmas de seguridad que han sido desarrollados en las Naciones Unidas, en la OEA, que son de uso común en los países que mejor han enfrentado el problema de la inseguridad. Entonces, no es solamente un tema de enfrentar la tabla, el gramaje, es un tema mucho más amplio, más complejo, que tiene que enfrentarse con un enfoque global para poder darle al país la tranquilidad, la paz que se requiere. Y por supuesto para atacar a estos miserables comerciantes del dolor de las familias que destruyen lo mejor que tiene nuestra sociedad, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, como usted muy bien ya lo dijo, y que están al destruir a estos chicos, destruyendo nuestro futuro, porque están envenenando a estas personas, porque además están destruyendo a las familias. Son tragedias familiares terribles cuando un chico ha sido llevado a este consumo perverso de las drogas. Así es que, si algo puede aportar Paco Moncayo para un enfoque adecuado de la seguridad, del combate a las drogas, pues aquí estamos, de nuestro deber, debemos hacerlo. General, lamentablemente nos hemos comunicado, yo creo que dentro del rango de que habíamos convenido, o que había convenido nuestro colaborador el día de ayer con la doctora Cintia Viteri. La doctora Cintia Viteri es a las que con mayor énfasis ha recordado el presidente Lenin. No sé si sea un problema con el presidente de la República, no sé si sea un problema con nosotros, pero ella nos comprometió el día de ayer. Dice que tiene una entrevista mucho más importante, no lo ha dicho así, pero como que tiene una entrevista en poquísimos instantes más, y que se ha comprometido con nosotros justo para este rango. Pero la otra entrevista se ha atrasado. Le pido 1000 disculpas, general Moncayo. Le pido 1000 disculpas a la ciudadanía que anticipé la presencia de la doctora Viteri. Realmente nos sorprende. Pero ella es la autora de esta frase que decía hasta hace poco tiempo que las drogas arrancan a los niños y a los jóvenes de brazos de sus madres. Lo veo a diario, decía ella, en su ciudad, en la región donde convive con una sociedad atormentada precisamente por esta circunstancia. Si vamos a tratar de ayudar a esos jóvenes, a esos adolescentes, aquí estoy yo, decía Cintia Viteri. Y claro, al tenor de este comprometimiento que ustedes hicieron con los electores de todo el país, de apoyar una sólida campaña contra las drogas
y a favor de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de gente que ya tiene hasta obligaciones familiares, que lamentablemente están perdidos en este sendero oscuro de la drogadicción. Pero a todos ellos hay cómo ayudar. A mí me encantaría, por ejemplo, tratar también este tema con el señor candidato presidencial. Nos encantaría, el señor Dalo Bucaram. Conocemos de su pensamiento general, pero ¿qué buscará hacer, me pregunto yo, el presidente Moreno con la concurrencia de ustedes en una sola misión, con un solo guión, con un solo libreto, digamos, con una sola estrategia? ¿Qué pueden hacer los grandes de opinión en nuestro país? Los líderes, nuestros líderes, ¿cómo podían ayudar al presidente Lenin a la búsqueda de mejores caminos? ¿Cuál podría haber sido su primer aporte y que tenga la bondad de hacerlo conocer a la ciudadanía? Su primer aporte conceptual de campaña que le hubiera usted transferido o le va a transferir, y mil perdones por este anticipo, le va a transferir al señor presidente Lenín Moreno frente a esto. La verdad, Gonzalo, es que a mí me llamó ayer la secretaria de la Secretaría de Control, la señora doctora Zúñiga, a indicarme que el señor presidente había dado esta disposición y que ella tomaba contacto conmigo. Habíamos acordado tener mañana una reunión para yo poder traspasarle aspectos que controlo, que domino, que sé. Bueno, no en vano he sido general, he sido militar toda la vida, no en vano he sido alcalde de Quito, no en vano hemos tratado una estos guerra, temas imagínese usted, en todos los experiencia aspectos, en materia ¿no? de seguridad. Entonces, yo le he dicho, y le repito a usted y a los oyentes, mire, todo lo que yo sé, le debo al Estado. El Estado me ha mandado a estudiar afuera, a costa del pueblo ecuatoriano. El Estado me ha dado los cargos que he tenido donde he aprendido, porque también en el ejercicio se aprende. El pueblo me ha elegido para alcalde. Y su propio talento e imaginación, su creatividad, pues, general. Entonces, Gonzalo, lo poco que yo puedo saber no es patrimonio mío, es patrimonio del pueblo ecuatoriano. Ahí está la disposición. Si tengo que reunirme 100 veces, que quede bien claro. Aquí no estamos hablando de cargos, de empleos, de puestos, no estamos pidiendo nada, sino trasladar lo poco que sabemos, las experiencias positivas que tenemos, lo que hemos visto en el mundo, porque este tema, Gonzalo, no es un tema de los estados centrales solamente. Vaya usted a Colombia a hablar de estos temas, habla con los alcaldes, no habla con el ministro del Interior. Nosotros acá trajimos, recordará, cuando yo era alcalde, al doctor Acero y al general Gallego de Medellín, porque era una ciudad que dio un salto extraordinario de ser la ciudad más peligrosa de América a convertirse en una de las ciudades más seguras de América. Y entonces yo recuerdo que decía el doctor Acero. Ellos vinieron a disertar aquí. Pasaron aquí desarrollando el trabajo en la Corporación de Seguridad que creamos. Entonces ellos dijeron, lo que nos costó a nosotros 20 años, aquí hemos podido hacer en 2 años. Porque ya había la experiencia de Medellín, la experiencia de Cali, la experiencia de Bogotá. Entonces, si ahora el mundo es urbano, Gonzalo, si el 70% de la gente vive en ciudades, usted no puede inventarse un sistema, como lo hicieron en Montecristi, diciendo esto es un tema de la policía y del ministro, y es del gobierno central. Y no hay tal. No hay tal. Los alcaldes son piezas claves para poder desarrollar los planes que hay que hacer para combatir el uso de las drogas y para los demás aspectos. Yo había planteado un proyecto, mi barrio libre de drogas, mi escuela libre de drogas. Esa propuesta no se puede hacer sin los alcaldes. Esa propuesta no se puede hacer sin las juntas parroquiales.
Esas propuestas no se pueden hacer en la zona rural sin los prefectos. Además, esto dicen en cualquier parte del mundo los que saben de seguridad. Este es un tema de todos los niveles de gobierno, de todas las funciones del Estado, de la educación. En nuestro Consejo Metropolitano de Seguridad, que recordará teníamos en mi administración, cada mes nos reuníamos. Subsecretario de Gobierno, el alcalde que presidía el Consejo, ¿no? El representante de la Fiscalía de Pichincha, el representante de la Función Judicial de Pichincha, la directora provincial de Educación, porque el tema de las drogas, la educación es clave, desde los hogares, desde las escuelas, se comienza a educar a los chicos para ir creando una cultura antidrogas. El tema no es solo represivo, no es subir más las multas, no es subir más las penas, no es poner más policías. Este es un tema global. Entonces, ahí estaban sentados representantes de la sociedad civil, estaban sentados en la misma mesa para ir midiendo si se lograban o no las metas. Yo creo que ese proyecto exitoso fue copiado en parte por el gobierno del presidente Correa. Y no digo que haya estado mal. Por ejemplo, todo lo que es ECU 911, aquí ya teníamos en el Distrito Metropolitano de Quito, y Guayaquil también tenía un ECU 911, ¿no es cierto? En Cuenca también. También se hizo lo de la policía comunitaria, que era importantísimo para terminar con las famosas brigadas barriales que cumplieron en una etapa un papel importante, pero que ya era un tema superado. De manera que, Gonzalo, estos temas hay que debatirlos. Ahora voy a decir una cosa clave. El tema de la seguridad debe ser una causa nacional. No puede ser de izquierdas, de derechas, la familia destruida porque su niño fue arrastrado al consumo de las drogas, no le importa nada de qué diablos me están hablando. Este es un tema de Estado. Debe haber una política de Estado. Una política y global. Todos tenemos que colaborar. Ya. Yo sé que su emisora, por ejemplo, lo va a hacer feliz. Todos los medios van a hacerlo. Todos los medios. Porque así es nuestra general. juventud, son Así nuestros es. niños lo que tenemos Nuestra que materia defender. prima del futuro. Así es nuestro futuro el que está en juego. Así es. Una sociedad que cae en manos de estos perversos mercaderes de la muerte, mercaderes del dolor, mercaderes sobre todo de romper las potencialidades de los niños y jóvenes y dejarlos Hay destruidos. un agravante, señor general, que yo quiero comentarlo con usted por su formación militar inclusive. Yo creo que el señor presidente de la nación colombiana está harto equivocado en el balance que él formula simple y llanamente por el premio Nobel que recibió de la humanidad y de la institucionalidad planetaria. Él recibió el premio Nobel de la Paz y bien, eventualmente, bien que lo merecía, pero el señor presidente no ha hecho, o si ha hecho, no lo quiere decir, los cálculos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han ideado dispersamente sus líderes y saben el doble papel que van a jugar en ciertas áreas, pero ellos no van a dejar el negocio. Y esto lo apuestan importantes columnistas de la nación colombiana, o sea, los mismos periodistas colombianos, los mismos escritores del fenómeno de la narcoguerrilla, coinciden todos en establecer que las FARC se dispersarán y volverán buena parte de ellos al negocio, si no lo están haciendo este mismo instante.
a ratos asistiendo a las manifestaciones por la paz, por la política convencional y democrática, y en otros instantes dedicados a atender a su clientela. Este momento hay noticias que circulan en Fuerzas Armadas ecuatorianas muy preocupantes, en el sentido de que toda el área vecina a nosotros del Putumayo, el lado también de Nariño y el lado costero, y el lado oriental naturalmente, están repletos de negociantes, de exguerrilleros o de guerrilleros en ejercicio que están cumpliendo dos tareas, apareciendo como que son soldados de la paz que han dejado las armas, pero guardándose armas para mantener el negocio, y que en poco tiempo va a haber una especie de invasión de estos comerciantes de la droga a territorio ecuatoriano, que es la autopista por donde transitará y ha venido transitando la droga que va a Europa, que va al Asia, que va a la Unión Americana. Todos saben el recorrido, las prácticas, difunden los medios audiovisuales de todos los países todos los días. Entonces, ¿quién crea que esto, con la firma de la paz y el discurso del presidente Santos, bastante mentiroso o bastante optimista, desmesuradamente optimista, va a desaparecer? Están totalmente equivocados. Y aquí han venido colegas de armas de usted, generaciones que ya están en estado pasivo, y todos coinciden en el hecho de que vamos a tener, y las Fuerzas Armadas ecuatorianas activas van a tener que librar una batalla increíblemente complicada con los grupos que se han dispersado para continuar con el negocio de la droga, y que nuestras ciudades, tanto de la sierra como de la costa y de la región amazónica, que tienen vecindad con Colombia, van a tener que emplearse a fondo y que van a pasar ocupadas precisamente combatiendo el narcotráfico. Esto sí que nos preocupa, y no debe llenarse el presidente Moreno de desmesurado optimismo de que esto va a salir tal como predica el presidente colombiano, que él tiene razones de celebrar el premio Nobel que le han otorgado y anda en una puja permanente con el expresidente Uribe. Esa es una polémica política llevada precisamente por el equívoco del manejo del tema de drogas. ¿A usted qué le parece todo este futuro bastante preocupante para nuestro país? Mire, Gonzalo, la transición que se va a producir, lo que se llama el post-conflicto, va a ser sumamente problemático para Colombia misma, porque yo prefiero ser optimista como el presidente Santos, en el sentido de que las FARC como FARC han optado por el camino de la paz, que lo que dijo Timoshenko ayer, abajo las armas, ha llegado el momento de la paz, sea cierto. Pero esto no quiere decir que todos los que fueron parte de las FARC disciplinadamente van a ponerse en la línea de la cúpula. Lo que siempre sucede, Gonzalo, va a haber disidencias por el interés económico y hasta disidencias por el problema ideológico. Sí. Habrá gente que diga, ¿por qué esta cúpula acepta la paz? Y habrá gente que diga, no puedo salirme de esto porque de esto vivo, porque cuando tenía 12 años me reclutaron y desde los 12 años he estado en esto y no sé hacer otra cosa. Porque además, si van a pasar a la vida política,
pasarán los líderes, pasarán unos pocos. Así es. Y los demás, el tema de cómo emplear a Las estas tropas. personas, va a ser un bendita paz, bendito terminar con 70 años, por lo menos con la penúltima, porque todavía queda el ELN, que todavía no está resuelto el problema. Entonces, Gonzalo, hay que estar preparados para lo que viene. Cuando se acabó la Guerra Fría, Y perdone, general, de una vez le pregunto, ¿y qué es lo que viene? cuando se acabó la Guerra Fría y se acabó la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hubo gente muy inteligente, previsiva, que dijeron, lo que viene es guerras multiplicadas por guerras. Ahí está. No viene la paz. Y vea lo que está pasando en Siria, y vea lo que está pasando en Libia, vea lo que está pasando en casi todo Medio Oriente. Guerras multiplicadas por guerras. Guerras que ya no tienen nada que ver con la lucha ideológica capitalismo-socialismo, pero luchas que tienen que ver con intereses geopolíticos de las grandes potencias. Aquí el tema va a ser parecido. Va a ser parecido en el sentido de que qué bien hemos logrado la paz con las FARC, pero va a quedar un escenario muy complejo, muy difícil para las organizaciones de seguridad. Usted ya sabe que en Colombia ahora existen lo que se llaman las BACRIM, las bandas criminales. Y estas bandas criminales ya no tienen ideología, ya no tienen un objetivo de cambiar la política, no tienen un objetivo de un futuro distinto para Colombia. Tienen el objetivo de seguir negociando con la droga porque son bandas criminales. Entonces lo que viene tiene que llamar la atención para que las Fuerzas Armadas ecuatorianas comiencen o sigan pues, porque estoy seguro que ya están en ello, tomando todas las precauciones para evitar que este fenómeno termine de contaminar, porque ya está contaminado nuestro país, termine de contaminar. Es un trabajo muy fuerte. Mire, Gonzalo. ¿Cuál es el ámbito más horroroso, preocupante y complementario de lo que puede pasar en nuestro país? Lo que ya está pasando. La razón por la que nos invita el señor presidente a que aportemos con nuestras ideas. Porque la situación es de un grave problema de interés nacional, el tema de la droga y del consumo de la droga en el país. Había época en que era un país de paso, pero el consumo de la droga era mínimo. Ahora los expertos calculan en toneladas también el consumo interno de la droga. Entonces, o sea, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra gente está consumiendo más droga. Pero por supuesto, y hay bandas completas dedicadas a eso. Al consumo interno. Pero si usted quiere ver solo el tema del microtráfico, claro, y no ve el macrotráfico, claro, no está viendo la totalidad del problema. ¿Qué pasa con el Ecuador? Nosotros hasta la paz con el Perú estábamos preparados frente a hipótesis para una guerra con el Perú. Nuestra defensa aérea montada para los CAFIR, para los, perdón, no CAFIR, ellos no tienen, para los MiG, para los Sukhoi. Hoy entran las avionetas con dólares, salen las avionetas con droga. Y le pregunto a Gonzalo, ¿qué pasa con los radares? ¿Qué pasa con la defensa aérea? ¿Tenemos capacidad para detectar a esas naves que son parte de esta gran amenaza a la seguridad nacional que es el narcotráfico? Un negocio que significa cada año para todos los que participan más de 400.000 millones de dólares. Increíble cifra. Cifras realmente asustantes. Entonces, tenemos que recomponer la defensa aérea. Necesitamos que la Fuerza Aérea esté en condiciones, no destruir a las Fuerzas Armadas, pues, que la defensa aérea esté en condiciones de obrar frente a esta que es una amenaza a la soberanía. Es una amenaza a la soberanía nacional, a nuestro espacio aéreo. Tenemos 200... ¿Qué tecnología militar requerimos para combatir? Esto no falta, esto no falta. Se necesita inclusive procedimientos, reglas de respuesta,
Esto no falta, y los militares ecuatorianos están más que bien capacitados para desarrollar este tipo de estrategias, de operaciones. Pero Alianza País no creyó en esto y dejó en abandono prácticamente a la institución militar en términos de tecnología. Mire, Gonzalo, que pueda ser utilizada precisamente para estos ataques a mansalva que se va a recibir y que no tiene formas de guerra. Esto es. Y este es otro tema que usted plantea y que hay que entenderlo. Este no es un tema de guerra. En México cometieron el error de enfocar el problema del narcotráfico como un tema de guerra. Metieron a las Fuerzas Armadas a la guerra, perdieron la guerra. Y vea cómo está México. Este es un tema distinto, México, es un tema en lo urbano y yo sé que el presidente debe estar desesperado y ha ordenado que salgan los militares a patrullar en Guayaquil, en 3 provincias. Esa no es la solución. Los militares salen con fusiles. Si se produce un incidente, ¿qué van a hacer? A usar las armas. No, es ponerles en riesgo a los militares, ponerle en riesgo a la sociedad civil. No digo que los militares no deban participar. Yo fui jefe de zona en El Oro, fui jefe de zona en Guayaquil. Nosotros montábamos los operativos todo el tiempo. Mire, pero iba en nuestra época, ¿no? La Comisión del Tránsito para ver los temas de licencia, de que no se ha robado el carro. La policía para ver los temas de drogas. Los militares para ver el tema de armas, porque legalmente ese era el tema que les correspondía. Y eran muy buenos operativos, pero el operativo ya fue un error del gobierno anterior. No se reduce a sacar militares con fusiles a patrullar o a colocarse en las calles de la ciudad. General Moncayo, lo que las autoridades deben buscar es una política integral de prevención. Esto es. Y hay que comenzar precisamente con una crónica resaltada en el diario El Expreso que dice: la prevención integral en comunidades educativas es vital. La prevención es la llave. Hay cifras, es que de esto hay bibliotecas. Nosotros mismos con la Flaxo, cuando fui alcalde, editamos una veintena, creo, de libros solo sobre seguridad ciudadana. Y el tema está más que estudiado. Se distribuyó a los educadores seguramente y a los líderes. Aquí, por supuesto, creamos la cátedra de la ciudad, que en todos los colegios y escuelas topaban estos Eso temas. Parece que se ha clausurado, no he oído nunca. El medio ambiente, la seguridad, en fin. Pero lo que le quiero decir, Gonzalo, en cifras. Se calculaba entonces, no estoy seguro que la cifra sea actual, pero se calculaba que por cada dólar que usted gasta en prevención, tendría que gastar $20 para reprimir, para sancionar, para castigar. Entonces la prevención es la clave, es la llave, y la prevención tiene que ver mucho, y por eso es seguridad ciudadana. En la prevención participan las iglesias, en la prevención participan las familias, en la prevención participan las autoridades locales. No es un tema de seguridad pública, como infelizmente el modelo actual se aplica. No es un tema de policía solamente. Claro, la policía juega un papel fundamental, pero no es lo esencial. La prevención es la llave para encontrar solución a estos problemas. Hay que enfocar estos problemas con un enfoque epidemiológico, como un problema de salud pública, no como un simple sistema de sancionar penas, de meter presos, que es una visión también equivocada. No hay que creer... Y estática. Estática, no hay que creer que si usted cambia el código penal, eso es lo que se llama el populismo penal, y pone 500 años, va a mejorar las conductas de las personas. Enfoquemos el asunto como seguridad ciudadana, enfoquemos el asunto con una visión preventiva, busquemos que este país se mantenga o vuelva a ser, Dios lo quiera, la isla de paz que algún día fue, pero para esto tenemos que trabajar todos. Este es una... Los señores gobernadores, los señores alcaldes, los señores prefectos,
los líderes de opinión, los líderes políticos inclusive, todas a una. Mire, ayer revisando nuestros archivos encontramos una denuncia de un oficial retirado de nombre John Marulanda, apellido colombianísimo. El oficial Marulanda habló, digamos, en la cadena NTN en el mes de finales de abril, más o menos, sobre las FARC y lo que van a hacer el instante en que ya comience a operar el plan de paz. ¿Qué van a hacer las FARC? Pues ellos son estudiosos de cómo las cosas se van a dar en el futuro inmediato, y entonces han descubierto miembros del ejército colombiano, tanto colombiano como ecuatoriano. Esto alguna vez transmitimos, ¿verdad? Pero nadie le dio la importancia que tiene esta denuncia. Las dos Fuerzas Armadas de los dos países, Ecuador y Colombia, encontraron caletas de armas en el sector fronterizo entre Colombia y Ecuador, una de las cuales fue descubierta por la milicia del vecino país. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si estas fueron las declaraciones de un ex oficial de la institución militar colombiana, el señor Marulanda, será capitán, coronel, general Marulanda, John Marulanda, decía lo siguiente, general Moncayo. Es necesario que el gobierno sea un poco más claro, abierto, y que nos diga si es que hay, como hay en otros aspectos, algunos acuerdos que no conocemos, la opinión pública, algunos acuerdos secretos bajo la mesa, o si esto de la caleta es, como lo presenta el ministerio, el resultado de un esfuerzo de inteligencia y de búsqueda. La ubicación de la caleta también tiene una implicación seria. Se encuentra en la frontera con Ecuador, al otro lado de Sucumbíos, en donde las FARC tienen una gran cantidad de redes de apoyo. Casi el 80% de los explosivos que utilizan las FARC proceden del Ecuador, y hemos encontrado fusiles, armamentos procedentes del Ecuador, como los hemos encontrado de Cabim, de Venezuela, y por supuesto los que han entrado por Panamá. Luego, es muy probable que hayan caletas de este tipo por los lados de Arauca, Catatumbo, La Guajira, y por todo el Cauca, Putumayo, y más abajo hasta el Amazonas. Eso tiene una implicación de seguridad de tipo estratégico para el país. Nosotros somos ricos en esta emisora en cuanto a que conservamos los testimonios y tenemos construido un archivo que nos ayuda muchísimo a entender las cosas. ¿Qué le parece esto, general? Escuché, me envió un militar en servicio pasivo que vive en los Estados Unidos. Yeah. Me envía un mensaje por WhatsApp y me dice: mira, Paco, estoy preocupadísimo, avergonzado, ¿qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas? Y me manda todo el audio de una entrevista que hacen en Radio Caracol a un guerrillero de las FARC, que según decía él, había sido el responsable de recibir los materiales de las compras que se hacían. Él explicaba cuántas toneladas de droga cambiaban por cuántos fusiles. Daba una explicación no tan creíble, pero que debería preocuparnos, porque decía que ese material él había visto, por ejemplo, que llegó en camiones del ejército ecuatoriano. Inclusive dio un nombre, no lo tengo ahora en la memoria, del mayor fulano que era. Esos temas tienen que investigarse a fondo en nuestras Fuerzas Armadas también, porque nadie está, por supuesto, libre, por gran institución, sea que por ahí algún elemento haya roto las normas, los valores morales, las conductas institucionales. No, el ministro Miguel Carvajal debe atender estos temas, y desde luego que él lo va a hacer. No es un tema, Gonzalo,
de que la bienvenida paz parcial de Colombia nos pueda dejar tranquilos. Nos tiene que preocupar y muchísimo. Mire, de esto también hemos debatido bastante. Yo mismo he estado en la Universidad Andina, en paneles, hablando sobre el posconflicto. Es un tema complejo, hay que estar preparados para ello. Necesitamos unas Fuerzas Armadas profesionales, bien equipadas. Hay que pensar que tenemos un enorme mar territorial y mar patrimonial que proteger, que por ahí van hasta en submarinos caseros, pasan por ahí las drogas. O sea, el tema de la droga más bien se complejiza con la paz, porque ya no es un tema político de un movimiento subversivo contra el Estado. Ahora es la banda criminal que va a negociar con los mercados, porque es el negocio más rentable que existe en la actualidad en el mundo. Y con gran futuro. Y lamentablemente, por el universo increcento de los adictos. Así es, y porque además hay que decirlo. ¿Dónde se genera el problema? El problema no se genera en Bolivia, en los campesinos que siembran la coca. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Dígame, Gonzalo, ¿qué hacen los Estados Unidos para lo esencial que es el control del consumo? Porque con las leyes del mercado, toda demanda va a generar una oferta. Y del tercer mundo va a salir la oferta. Y se va a satanizar al tercer mundo. Dígame, Gonzalo, por favor, de los 400.000 millones de dólares del perverso negocio de las drogas, ¿cuánto va a los Estados Unidos en ganancias? ¿Y cuánto se queda en Colombia o cuánto aquí en el Ecuador? Por eso menos hipocresía. También Europa, Estados Unidos tienen que asumir sus responsabilidades para este combate que hay que dar, no solo desde el microtráfico. Aquí, presidente Moreno, tenemos que hablar con un sentido global, tenemos que hablar de acuerdos que existen en la comunidad andina, que existen en UNASUR, que existen con la OEA, que existen con la Europa. Este es un tema muy complejo y hay que enfrentarlo con toda la complejidad para poder tener los resultados que queremos, que es un país en paz, un país tranquilo, con nuestros niños protegidos, con nuestro futuro protegido y asegurado. Eso es ayudarle a usted, señor presidente Moreno. Presidente Lenín, ya tiene un guión. Atiéndalo. Muchas gracias, general, por el privilegio de esta entrevista. Muy amable. Hasta siempre. Le voy a dejar mi último libro, recientemente publicado, ya le voy a dedicar, se llama Espacio y Poder, y usted encuentra muchos de estos temas aquí tratados. Por ejemplo, cuando se habla de la geopolítica de Centroamérica, de México, esta es la amenaza, y aquí está descrita, así es que ya le voy a poner una bonita dedicatoria, porque usted merece tener una buena dedicatoria en esta última publicación. Cuán amable es usted. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.